Buen día, chicos. En este video vamos a revisar algunas técnicas de simplificación de funciones booleanas mediante manipulación algebraica. Vamos a ver, existe de manera general pues dos formas de minimizar funciones booleanas. Estas funciones booleanas pues generalmente vienen de obtener una expresión por minitérminos o por maxitérminos. Y bueno, las funciones que sacamos mediante esta técnica de minitérminos o maxitérminos por exploración de la tabla de verdad, pues suelen ser expresiones booleanas que son muy grandes. Esto pues no nos ayuda en la parte de implementación, ya que en la implementación pues se incrementa el número de circuitos integrados y de interconexiones que tenemos que realizar en el protoboard. Entonces, pues siempre es conveniente reducir las funciones booleanas a su mínima expresión. Entonces vamos a tener dos métodos para realizar la minimización de funciones booleanas. Una de ellas es la manipulación algebraica y la segunda es una forma gráfica conocida como mapas de Karnoff. En este video vamos a revisar algunas igualdades, algunas consideraciones que nos permiten realizar manipulación algebraica para la reducción de funciones. Vamos a utilizar el principio de factorización para reducir expresiones. Vamos a realizar el duplicado de un término ya existente para poder encontrar términos que puedan cancelarse entre sí. Vamos a repasar nuevamente la propiedad distributiva, como esta propiedad pues nos ayuda también a obtener una función más pequeña. Algunas identidades y bueno, también el teorema de Morgan ayuda a reducir expresiones. La factorización, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? de esta tabla de verdad, donde la función, pues de acuerdo a los minitérminos, que son los unos de la tabla de verdad, los unos a la salida, tenemos que se puede expresar la función como suma de productos. En este caso, pues tendríamos el término a negada por b más a por b, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es sacar el factor común, el término que tienen en común ambas expresiones, que en este caso es b, y de este lado pues quedaría a negada más a. Ahora, sabemos que a negada más a pues siempre nos va a dar 1, ¿sí? Por lo tanto, f es igual a b. Y pues sí, esto lo podemos ver aquí directamente de la tabla. La columna de f es exactamente igual a la variable de entrada b, a la columna de b. ¿Sí? Pero bueno, ya lo estamos aquí obteniendo. Algunas veces no va a ser algo tan evidente. Entonces aquí se utiliza la factorización de un término que tienen en común, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión pues aquí nos queda dentro a la identidad de que a negada más a pues nos va a dar 1. Por lo tanto, f es igual a b. Ahora, para este circuito que tenemos aquí, pues equivale a hacer la multiplicación de a negada por b más a por b. Y bueno, en este caso, este sería el circuito de la expresión obtenida directamente de la exploración de los minitérminos de la tabla de verdad. Y bueno, este circuito equivale a colocar aquí f directamente en la terminal de b. Entonces, la factorización se va a efectuar cuando solo cambia una variable entre dos términos y esta variable se elimina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos esta expresión: a negada por b por c más abc. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí nos conviene, ¿sí?, agrupar b y c, porque este término, al quedar dentro del paréntesis, pues ya vimos que se elimina al igualarse a 1, ¿sí? Entonces, b y c son igual, bueno, b y c se factorizaría aquí de esta forma: b y c por a negada más a, donde a negada más a pues siempre nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, por pura de a vista rápida, pues podemos darnos cuenta que cuando se tienen términos en común y el único que varía es una variable y su complemento, pues esta variable se va a eliminar y únicamente nos va a quedar esta parte que tienen en común. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver esta expresión: a negada por b por c por d más a negada por b por c por d negada. Sí, este es el circuito que corresponde a esta expresión, que bien pudo provenir de una
de una tabla de verdad donde hay dos mini términos, ¿sí? Entonces, esta expresión puede ser reducida. Entonces, fíjense bien, esta expresión puede quedar reducida a negada por b por c, ¿sí? Porque en este caso los términos que se van a eliminar es la de y la de negada, es decir, esto proviene de sacar el término común a negada por b por c multiplicado por d más d negada, ¿sí? De que esto proviene de un proceso de factorización. Esto se hace igual a 1 y nos queda únicamente el término a negada por b por c. Entonces el armado de este circuito pues es mucho más pequeño que aquí, que se tiene una operación AND de 4 entradas y luego todavía adicionalmente una OR, ¿sí? Entonces, bueno, este es un procedimiento para reducir. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos por aquí esta D con esta D se van a eliminar porque todo lo demás lo tienen en común. Y aquí pues también esta D con esta D se va a eliminar al factorizar esta parte. Entonces tendríamos inicialmente de estos dos términos pues vamos a obtener nada más a negada por b negada por c negada más, y de estos dos de acá pues dijimos que este es el término que se elimina, entonces queda más a negada por b negada por c, ¿sí? Ahora, si evaluamos este de aquí, vemos que este y este, al realizar la factorización de estos dos términos, pues se va a quedar eliminado. Por lo tanto, f va a ser igual a negada por b negada. Entonces, de esta expresión a esta expresión, pues sí se logró una gran reducción de términos. Ahora vamos a revisar aquí, por ejemplo. Tenemos tres variables de entrada y tenemos tres variables de salida, ¿sí? Si obtenemos la función por mini términos, ¿sí? Para esta función cs, tenemos que va a ser s por p negada por e negada más s por p negada por e más s por p por e negada más s por p por e. Entonces vamos a ver con esta expresión que se puede realizar. Entonces, de estos dos términos, si los factorizamos, este elemento se va, ¿sí? Como lo vemos en esta parte del procedimiento. Y aquí pues también estos dos serían el común y este va a ser el que se elimina, ¿sí? Esto equivale a 1, esto equivale a 1 y tendríamos que SP negada más SP, pues todavía de aquí podemos hacer la factorización de S, y este término se hace igual a 1. Entonces CS es igual a S. Y bueno, eso lo podemos revisar, ¿sí? Aquí en la tabla de verdad, ¿no? CS es igual a esta columna, a la columna de S. Ahora, CP, pues si obtenemos la función por mini términos, tenemos que son dos unos en la función. Entonces sería S negada por P por E negada más S negada por P por E, que es esta expresión que tenemos aquí. Ahora, S negada por P es el término en común, se va a factorizar, queda multiplicada por E negada más E, al realizar la factorización, este término pues se hace 1 y únicamente nos queda S negada por P para la función de esta salida. Y por ejemplo, bueno, aquí CE pues es muy fácil, ¿no? CE pues sería igual a S negada por P negada por E. ¿Sí? Aquí pues no hay nada más que podamos hacer, este es el único mini término. Entonces, bueno, esa fue una técnica que es aplicando factorización, ¿sí? Y después pues visualmente al tener una parte que coincide entre dos términos y que la parte que no coincide es la variable y la variable negada, ese elemento se va a poder eliminar. Ahora, otra técnica es duplicando un término ya existente. Vamos a analizar esta función. Tenemos a negada por b negada más a negada por b más a por b negada, ¿sí? Entonces podemos ver que entre este término y este término pues podríamos eliminar a la b. Y vemos también
que entre este término, bueno, lo voy a subrayar diferente, entre este término y este término, lo que tienen en común es la b negada y el término que se puede ir es la a. Entonces, por eso nos dice aquí duplicando un término ya existente, ¿sí? Es como duplicar este para que se pueda hacer la eliminación junto con este término y volverlo a duplicar para poder hacer la reducción de la a en este caso. Entonces quedaría a negada por b negada más a negada por b más ab negada, y este es el término que se está duplicando. ¿Sí? Realmente la duplicación, si tenemos por ejemplo un 1 más 0, si yo agrego un 1, pues no va a haber cambio. ¿Sí? En una OR no surte efecto, o si agrego un 0, pues no me cambia nada. ¿Sí? Entonces, por eso el duplicar un término no afecta a la función y nos ayuda a ver más claramente la eliminación de algunos términos. Entre este y este, el término que se va es la b, ¿sí? Entre este y este, pues el término que se va es la b, queda únicamente a negada, y entre este otro término, ¿sí? Lo que se va, entre este y este término, pues lo que se va es la a, nos queda únicamente b negada. Entonces, de esta expresión que incluye aquí compuertas NOT, compuertas AND, compuestas OR, pues únicamente se queda aquí reducido a 2 NOT y a una OR, ¿sí? Entonces, bueno, ya es mucho más fácil la implementación de este circuito a comparación pues de la primera expresión. Ahora vamos a ver aquí, estas son las entradas, x es la salida. Entonces la función de x, que depende de a, b, c, la podemos obtener a partir de los mini términos, ¿sí? Como suma de productos sería a negada por b negada por c negada, más a negada por b negada más c, perdón, por c, más a negada por b por c negada, ¿sí? Que es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que entre este término y este término el que se va a ir es la c, y entre este término y este término, ¿sí? Tienen en común a negada, c negada, el término que se va a ir es la b, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos primero estos dos y después estos dos, ¿sí? O sea, que implica que hagamos, que dupliquemos este primer término. ¿Sí? Entonces sería a negada, b negada, c negada, más a negada, b negada, c, más a negada, b, c negada, y lo que vamos a hacer es duplicar este término. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la reducción entre este y este, donde lo que se elimina es la c y nos queda a negada, b negada. Y entre este término y este término, el que se va es la b, nos queda a negada c. Sí, y de aquí pues todavía podemos hacer una pequeña reducción, que es factorizar la a negada, que ambos términos tienen aquí en común, y quedaría a negada por b negada más c negada. Y bueno, esta expresión que ya tenemos aquí, pues es definitivamente mucho más pequeña que la primera función que obtuvimos del análisis de mini términos de la función. Ahora, otra técnica es la propiedad distributiva, ¿sí? Fíjense bien, aquí la propiedad distributiva nos dice esto. Vamos a tener a más b por a más c. Entonces vamos a hacer la multiplicación, es a por a, pues a por a la vamos a dejar así ahorita, a por c, más a por c, más a por b, más bc, ¿sí? Ahora, a por a, pues nos da a. Entonces, este término que queda, queda a, c y ab tienen en común a la a por 1 más c más b más bc. Este 1 más lo que sea, pues siempre nos va a dar 1. Quedaría a más b por c, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta propiedad distributiva, ¿sí? Nos va a permitir, si tenemos en esta multiplicación, en estos dos multiplicandos, el primer elemento es el mismo, el primer elemento de la suma es el mismo y el otro elemento varía, entonces lo que vamos a tener como resultado es el elemento común que hay en los multiplicandos más la multiplicación de los elementos diferentes, más b por c, que es lo que obtuvimos aquí, y ya analizamos por qué llegamos a este punto, ¿sí? Entonces, esto que es una OR, otra OR y luego una AND, se reduce únicamente a una OR y una AND,
¿sí? Donde aquí pues lo que tenemos es b más c y luego lo multiplicamos, bueno, de hecho aquí no está bien. Bueno, les voy a poner aquí el diagrama correcto, que sería a más, y aquí tendríamos b por c, y esto pues iría a una compuerta OR. Aquí hay que destacar que este está mal, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos, vamos a extrapolarlo un poquito a una expresión más grande, ¿sí? Tenemos aquí a más b por a más c por a más d por a más c. Si nos damos cuenta, pues todos tienen aquí en común a la a. Entonces vamos a tomar el término que hay en común más la multiplicación de los términos diferentes, que son b, c negada, d y e. ¿Sí? Entonces esto aplica para n paréntesis, ¿sí? Mientras sigan teniendo todos un término en común, sumando a términos diferentes, pues queda el término en común, que en este caso es a, más la multiplicación de los términos que son diferentes, ¿sí? Ahora, tenemos aquí, ahora vamos a usar el proceso inverso, porque a veces este proceso inverso pues también no nos funciona. Entonces vamos a verlo de esta forma. Si tenemos a más b por c, esto es igual, ¿sí? Entonces a separar a más b, ¿sí? O sea, este con este, y luego multiplicarlo por a más c, ¿sí? O sea, es visto esto al revés, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad, ¿no? A más b por a más c. Esto proviene de la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, aplicándolo, por ejemplo, a esta expresión, pues nos va a convenir. Va a ser a más a negada por a más c. Ahora, a más a negada, pues siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, esta expresión pues únicamente queda reducida a más c. Nos reduce, por ejemplo, aquí esta not y esta and. Sí, queda a más c. Entonces, a ver, vamos a ver en este ejercicio qué vamos a poder reducir. Fíjense bien, esta ABC. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Entre estos dos términos, ¿sí? El término que podemos eliminar es la C. ¿Sí? Entonces nos quedaría A negada por B. Ahora, entre estos dos términos tienen en común A, B negada, entonces el que se puede eliminar es la C. Queda AB. Ahora, entre estos dos tienen en común AB y el término que se puede eliminar es la C. Entonces quedaría más AB. Y aquí, entre estos dos, sí, que es como duplicar este término, el que se va es la B. Entonces quedaría más A negada por C negada. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Aquí, ¿qué podemos hacer? Entre este término y este término, pues se va la B, ¿sí? Y entre este término y este término se va la A, ¿sí? Por eso queda aquí B más A, y bueno, con este término no podemos reducir nada, ¿sí? Ahora, fíjense bien, de aquí, podemos a este término de aquí aplicarle la propiedad distributiva inversa, ¿sí? Entonces la B queda igual, y luego más sería A más A negada por A más C negada, y este A más A negada pues sabemos que se hace 1, y únicamente nos queda B más A más C negada, ¿sí? Toda esta expresión enorme que estaba en un inicio fue reducida a esta función mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el ahorro de componentes, de cablecitos y de protoboards, pues se ve muy evidente. Sí, bueno, entonces ya vimos factorización, duplicando, término ya existente, propiedad distributiva, identidades. ¿Qué identidades llegamos a utilizar? Pues que A por A es igual a A, que A más A negada pues nos da 1, ¿sí? Y bueno, quedaría pendiente que es el teorema de Morgan, ¿sí? Y bueno, esto es mediante manipulación algebraica. Falta ver todavía
el método gráfico, que es a través de mapas de Karnoff, ¿sí? Bueno, aquí coloqué algunas identidades que nos van a servir, ¿sí? Por ejemplo, aquí 1 más b negada más c, pues siempre nos va a dar 1. D por c negada por 0, algo por 0, pues siempre nos va a dar 0. A negada más b más a, como están incluidas estas dos, pues siempre nos va a dar 1. A negada más a negada por b por c. Ay, sí, aquí pues nos va a quedar a más a negada por a más b por c. Pues que este término se elimina y queda a más b por c, ¿sí? Igual a más b por c. Y entre estos dos términos, por ejemplo, el que se elimina es la c. Entonces aquí nos queda a negada b. ¿Sí? Así como resumiendo un poquito algunas identidades. Aquí, bueno, estas identidades ahora vamos a verlas cómo quedan en un circuito. Aquí, como siempre, vamos a colocar un 1. A la salida, pues siempre tenemos un 1. ¿Sí? Al multiplicar 0 por lo que sea, pues siempre nos va a dar 0. ¿Sí? A negada más b más a, estas dos, su suma, pues siempre nos va a dar 1. ¿Sí? A más a negada por b por c, pues recuerden que estos dos se separan por la distributiva inversa y pues nos conviene estos dos dejarlos juntos. Este se va a eliminar finalmente y nos queda solamente a más b por c. ¿Sí? Aquí pues reducimos, ¿no?, el uso de una AND de 3 y una NOT. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención, chicos.